La habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Todos los ojos estaban puestos en el anciano mientras atravesaba las puertas de cristal del concesionario de automóviles. Esta vez no era solo otro cliente. Esta vez era el dueño del lugar. Reúnanse a su alrededor, dijo con calma. Su voz era firme pero autoritaria. El mismo personal que lo había ignorado el día anterior se acercó de mala gana. Sus rostros eran una mezcla de confusión y miedo. Compré este concesionario. Continuó dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire y, a partir de hoy, todos están despedidos. La habitación estalló. Los miembros del personal protestaron. Sus voces se superpusieron en una sinfonía caótica de incredulidad y pánico. Algunos intentaron defender su caso. Otros permanecieron en un silencio atónito al darse cuenta de que el hombre al que habían descartado como indigno ayer mismo ahora tenía sus medios de vida en sus manos. Sin embargo, el anciano permaneció impasible. Su actitud tranquila contrastaba marcadamente con la tormenta que se desarrollaba ante él. Tuviste tu oportunidad de tratarme con respeto, dijo su mirada recorriendo la habitación. Ahora es demasiado tarde. El gerente del concesionario que había sido el líder del grupo. La humillación del día anterior dio un paso adelante. No puedes hablar en serio, tartamudeó. Su rostro pálido, el hombre se giró lentamente y lo miró a los ojos. ¿Parece que estoy bromeando? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué hacer o decir. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar para el personal, el hombre levantó una mano para indicarles que se fueran. Espero que este lugar esté despejado para el final del día, dijo con firmeza cuando la realidad de la situación se instaló. Las rodillas del gerente se doblaron ligeramente, pero antes de que alguien pudiera discutir más, el abogado del hombre entró en la habitación con una pila de papeles que confirmaban la venta. Se hizo, no estaba mintiendo. ¿Qué había llevado a este sorprendente giro de los acontecimientos? ¿Por qué un hombre mayor haría tantos esfuerzos para comprar un concesionario de automóviles solo para despedir a todo su personal, y qué podría pasar después? Todo había comenzado el día antes de que el anciano, el señor James Harris, entrara al concesionario con la intención de comprar un auto nuevo, vestido con su habitual atuendo modesto, una vieja chaqueta marrón, pantalones pulcramente planchados y una gorra plana. Tenía un aire de tranquila dignidad. Pero para el personal del concesionario era invisible. James estaba de pie junto a las relucientes filas de autos, esperando asistencia. El vendedor zumbaba alrededor de clientes más jóvenes y llamativos, sus zapatos lustrados, haciendo clic contra el brillante. Pero ni una sola persona se le acercó. Se aclaró la garganta y dio un paso hacia un vendedor que estaba apoyado en un auto revisando su teléfono. Discúlpeme, joven James, dijo cortésmente, estoy interesado en comprar un vehículo hoy. El vendedor apenas levantó la vista. Estamos algo ocupados, murmuró agitando a James, como si fuera una mosca molesta. James frunció el ceño, pero permaneció paciente. Se movió hacia otro vendedor, un hombre alto con un traje azul impecable. Me gusta de alguna manera mirar tus modelos, dijo el hombre. Lo recorrió de cerca. Sus ojos se detuvieron en los zapatos gastados de James y su chaqueta pasada de moda. ¿Seguro que estás en el lugar correcto? Viejo, dijo sonriendo, estos autos no son baratos. James sintió que no se apretaba en su pecho. Soy consciente de los precios, respondió con calma. Todavía me gustaría ver tus opciones. El vendedor se encogió de hombros, claramente desinteresado. Puedes mirar alrededor, pero no toques nada, dijo antes de alejarse por la siguiente hora. James trató de llamar la atención de alguien, pero la respuesta siempre era la misma: miradas despectivas, comentarios sarcásticos, en total negligencia. Incluso la recepcionista lo ignoró, eligiendo concentrarse en sus uñas en lugar de ofrecer ayuda. Para cuando James salió del concesionario estaba furioso. Su mano temblaba mientras agarraba el volante de su viejo auto. Nunca se había sentido tan humillado en su vida, pero James no era un hombre que dejara pasar ese trato. Había pasado décadas construyendo su riqueza a través del trabajo duro e inversiones inteligentes. Si pensaban que era solo un pobre anciano, estaban muy equivocados. Esa noche, James tomó una decisión, les daría una lección que nunca olvidarían. Se comunicó con su abogado y comenzó el proceso de compra del concesionario. No se trataba solo de venganza, se trataba de capital. Nadie debería ser tratado de la manera en que lo habían tratado a él. Por la mañana los papeles estaban firmados y James era oficialmente dueño del concesionario. El dueño anterior, ansioso por jubilarse, había estado más que feliz de vender a alguien que pudiera pagar en su totalidad sin hacer preguntas, y ahora estaba allí, de pie en el mismo concesionario, ejerciendo el poder que se le había negado el día anterior. Mientras James observaba al personal recoger sus pertenencias y salir del edificio, sintió una sensación de justicia, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Tenía grandes planes para el concesionario, planes que cambiarían la forma en que operaba y el tipo de personas que había empleado. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, una mujer joven con un traje negro de Chris entró en la habitación. Llevaba un maletín y tenía una expresión decidida. Señor Harris, dijo extendiendo una mano. Soy su nuevo gerente general, listo para comenzar.
James asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Reconstruyamos este lugar de la manera correcta. Espere, dijo, pero cuando abrió su maletín para revisar sus planes, un fuerte golpe resonó en las puertas del concesionario. James se giró para ver a un grupo de personas afuera. Antiguos miembros del personal que no estaban listos para rendirse sin luchar. ¿Qué harían a continuación y cómo manejaría James este nuevo desafío? James miró a través de las puertas de cristal en el grupo de ex empleados. Sus caras eran una mezcla de ira, desesperación y desafío. El ex gerente del concesionario Greg estaba de pie al frente con la mandíbula apretada detrás de él. Algunos de los vendedores murmuraban entre ellos, claramente reuniéndose para una última resistencia. Rachel miró a James. ¿Quieres que llame a seguridad?, preguntó con voz firme pero firme. James negó con la cabeza. No es necesario, respondió. Veamos qué quieren. Con pasos deliberados se acercó y abrió las puertas. Greg no perdió tiempo en entrar, seguido de cerca por los demás. No puedes hacer esto, Greg ladró. Hemos trabajado aquí durante años. ¿Crees que puedes entrar y destruir la vida de las personas así? James levantó una ceja. Interesante elección de palabras, dijo. Destruir tranquilamente la vida de las personas. ¿No es eso exactamente lo que intentas hacerme ayer? La cara de Greg se puso roja. Mira, tal vez nos pasamos de la raya, pero despedir a todos, eso es demasiado. James cruzó los brazos sobre el pecho. Demasiado lejos. Todos ustedes hicieron suposiciones sobre mí basándose en mi apariencia. Me humillaron, me ignoraron, y me trató como si no perteneciera. Esto no se trata solo de que pierdan sus trabajo, se trata de responsabilidad. Abrió la boca para responder, pero James lo interrumpió. Déjame aclarar algo, dijo con voz firme. Este concesionario ya no tolerará discriminación ni falta de respeto. Si viniste aquí a disculparte, estoy dispuesto a escuchar, pero si estás aquí para exigir que te devuelvan tus trabajos sin reconocer lo que hiciste, estás perdiendo el tiempo. La sala quedó en silencio. Algunos miembros del personal se movieron incómodos evitando la mirada de James. Finalmente uno de los vendedores más jóvenes, un hombre llamado Kyle, dio un paso adelante. Lo siento, señor Harris, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Yo fui una de las personas que lo ignoró ayer, y eso estuvo mal. No tengo excusa, solo quería decir lo siento. James estudió a Kyle por un momento, luego asintió levemente. Gracias por tu honestidad, dijo. Se necesita coraje para admitir cuando te equivocas. Alentado por el ejemplo de Kyle, algunos empleados más dieron un paso adelante para disculparse, pero Greg permaneció desafiado. Esto es ridículo, murmuró en voz baja. James se volvió hacia él. No tienes nada que decir, dijo Greg. Greg se cruzó de brazos. Bien, tal vez no te tratamos bien, pero despedirnos a todos no es la respuesta, solo está siendo vengativo. James suspiró. No se trata de venganza, Greg, se trata de crear un lugar de trabajo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Tuviste tu oportunidad y ahora la arruinaste. Si me disculpas, tengo un negocio que dirigir. Greg frunció el ceño, pero no discutió más. Salió furioso, seguido por los pocos miembros del personal que no se habían disculpado. James los vio irse, y luego se volvió hacia el grupo restante. Ratel dio un paso adelante. ¿Qué debemos hacer con los que se disculparon?, preguntó James. Consideró esto por un momento. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Revisaremos sus puestos, y si son serios acerca de cambiarlos, volveremos a contratar bajo libertad condicional. Rachel asintió. Entendido, yo me encargaré del papeleo. James se volvió hacia Kyle y los demás. Si estás serio acerca de hacer las cosas bien, vuelve mañana a las 9:12 de la noche. En punto, dijo. Que discutiremos sus nuevos roles y expectativas. El grupo asintió, sus expresiones una mezcla de alivio y determinación. Mientras salían del concesionario, James sintió una sensación de satisfacción. Se había defendido y establecido un nuevo estándar para el negocio, pero en el fondo sabía que el camino por delante no sería fácil. Más tarde esa noche, James se sentó en su estudio reflexionando sobre los eventos del día. Fue interrumpido por un golpe en la puerta. Entra, llamó a su hija Lisa. Entró sosteniendo una taza humeante de té. Pensé que podrías necesitar esto, dijo colocando la taza en el escritorio. James sonrió. Gracias, cariño. Lisa se sentó frente a él. Escuché lo que pasó hoy, dijo. ¿Realmente compraste el concesionario y despediste a todos? James asintió. No me dejaron otra opción, dijo, pero les estoy dando a algunos de ellos una oportunidad de redimirse. Lisa Said siempre ha sido justo, papá, pero ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Dirigir un concesionario de automóviles es una gran responsabilidad. James se rió entre dientes. No planeó dirigirlo para siempre, dijo que solo lo suficiente para cambiar las cosas y dar un mejor ejemplo. Lisa asintió pensativamente. Bueno, si alguien puede hacerlo, tú puedes. Mientras hablaban, James sintió un renovado sentido de propósito. No solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por cada persona que alguna vez había sido juzgada injustamente o tratada con falta de respeto. Esta era su oportunidad de marcar una diferencia. La mañana siguiente, James llegó temprano al concesionario listo para comenzar de nuevo. Ratel ya estaba allí revisando la agenda del día. Buenos días, señor Harris, dijo entregándole un portapapeles. Aquí está el horario para hoy. James escaneó la lista asintiendo con la cabeza. Aprobación. Se ve bien, dijo. Vamos a trabajar. Cuando el reloj marcó las 9:12 de la noche,
Kyle y los otros empleados disculpados llegaron nerviosos pero ansiosos. James les dio la bienvenida y los condujo a la sala de conferencias para una reunión. Describió su visión para el concesionario enfatizando la importancia del respeto, integridad y trabajo en equipo. Vamos a crear un lugar donde todos se sientan valorados, dijo, y eso comienza con cada uno de ustedes. Los empleados escucharon atentamente asintiendo con la cabeza en acuerdo. James sintió un rayo de esperanza. Tal vez podrían cambiar este lugar, pero justo cuando la reunión estaba terminando, Rachel irrumpió en la habitación con el rostro pálido. Señor Harris, dijo, urgentemente, necesita ver esto. James la siguió hasta el frente del concesionario, donde había un auto de policía estacionado afuera. Dos oficiales estaban hablando con Greg, quien gesticulaba enojado hacia el edificio. ¿Qué está pasando?, preguntó James. Al salir, uno de los oficiales se volvió hacia él. ¿Es usted el dueño de este concesionario?, preguntó. James asintió. Es cierto, el oficial intercambió una mirada con su compañero. Recibimos un informe del señor Greg Wilson. Dijo que afirma que ha estado involucrado en algunas prácticas comerciales ilegales. Los ojos de James se entrecerraron. ¿Prácticas comerciales ilegales? Eso es absurdo. Greg sonrió claramente disfrutando el momento. Ya veremos sobre eso, dijo con aire de suficiencia. James sabía que esto no era demasiado genial, estaba jugando sucio y tenía que estar preparado para lo que viniera después, pero una cosa era segura, no se echaría atrás. James sintió que su pulso se aceleraba cuando miró a Greg a los ojos. La expresión petulante del hombre era un duro recordatorio de que algunas personas harían grandes esfuerzos para socavar a otros cuando se sintieron amenazados. James no estaba seguro de lo que Greg le había dicho a la policía, pero estaba seguro de que no había verdad en eso. Sin embargo, sabía que en situaciones como esta, la recepción a menudo importaba más que los hechos. El oficial a cargo se aclaró la garganta rompiendo la tensa isla. Señor Harris, nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Tiene un momento? James asintió con la cabeza. Su voz se calmó a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. Por supuesto. El oficial dejó entrar a mi oficina, guió a los oficiales a través del concesionario, pasando por empleados que se habían reunido, sus rostros marcados por la preocupación. Rachel se quedó cerca, eran ojos agudos observando cada movimiento. Una vez dentro de la oficina de James, los oficiales se sentaron mientras Greg se demoraba junto a la puerta, los brazos cruzados. James hizo un gesto hacia él. ¿Va a ser parte de esta conversación? El oficial miró a Greg y luego negó con la no. Señor Wilson, nos encargaremos de esto desde aquí. Greg dudó, pero finalmente salió murmurando en voz baja. James cerró la puerta con firmeza detrás de él y tomó asiento. Ahora, dijo cruzando las manos sobre el escritorio. ¿De qué exactamente me ha acusado el señor Wilson? El oficial abrió un bloc de notas. Alega que la reciente compra de este concesionario se llevó a cabo bajo pretensiones fraudulentas. Dijo específicamente que afirma que utilizó información privilegiada y presionó al antiguo propietario para que vendiera por debajo del valor de mercado. James levantó una ceja. Eso es ridículo. Dijo que la venta fue completamente legal. Pagué el precio total solicitado y el antiguo propietario estaba más que contento con el trato. El segundo oficial, que había permanecido callado hasta ahora, intervino. ¿Tiene documentación para demostrarlo? James asintió. Sí, lo repito. ¿Podría recuperar el contrato de compra y los registros de pago para mi archivador? Rachel, que había estado de pie junto a la ventana, se acercó de inmediato al gabinete y sacó una carpeta. Se la entregó a James, quien la colocó en el escritorio para que los oficiales la revisaran. El oficial principal examinó los documentos con cuidado. Su compañero miró por encima de su hombro. Después de unos minutos, cerró la carpeta. Y asintió con la cabeza. Todo parece estar en orden. Se dijo que tendrá que verificar esto con el antiguo propietario, pero por lo que veo aquí no hay evidencia de irregularidades. James se reclinó en su silla, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Te lo dije. Dijo que esto no es más que una acusación sin fundamento. El oficial se puso de pie, guardando el bloc de notas en su bolsillo. Agradecemos su cooperación, señor Harris. Haremos un seguimiento si necesitamos algo más, pero por ahora eres libre de continuar con tu negocio. Cuando los oficiales se fueron, James sintió una ola de alivio, pero duró poco. Sabía que Greg no se detendría aquí. El hombre estaba desesperado, y la gente desesperada era peligrosa. Una vez que la policía se fue, Rachel cerró la puerta de la oficina y se volvió hacia James. Había estado cerca, dijo. ¿Crees que Greg intentará algo más? James asintió sin dudarlo. Dijo, pero estaremos listos para él. Se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando a su Greg PC, en el estacionamiento, hablando animadamente en su teléfono. Estaba claro, el hombre estaba planeando su próximo movimiento. Rachel, James, dijo su voz firme, quiero que vigiles de cerca cualquier actividad inusual, cualquier llamada extraña, avísame de inmediato. Rachel asintió con la cabeza. Considere hecho. James volvió al escritorio con la mente acelerada. Necesitaba estar un paso adelante, y eso significaba anticipar el siguiente movimiento de Greg.
pero por ahora había trabajo por hacer a medida que avanzaba el día. James se centró en reconstruir las operaciones del concesionario. Él y Rachel trabajaron incansablemente implementando nuevas políticas y procedimientos diseñados para crear un lugar de trabajo más inclusivo y respetuoso. Mantuvieron reuniones con el personal restante estableciendo expectativas claras y ofreciendo capacitación para ayudarlos a mejorar sus habilidades de servicio al cliente. Kyle, el joven vendedor que había estado entre los primeros en disculparse, mostró una promesa particular. Estaba ansioso por aprender y se adaptó rápidamente a los nuevos estándares. James vio un potencial líder, alguien que podría ayudar a marcar el tono para el resto del equipo. Al final del día, James sintió una sensación de logro a pesar de los desafíos. Se estaba avanzando, pero justo cuando estaba a punto de irse a casa, Rachel tocó la puerta de su oficina. Su expresión era Grime, tenemos un problema, dijo. El corazón de James se hundió. ¿Qué pasa? Rachel levantó su teléfono. Es una publicación en las redes sociales, dijo, entregándole el teléfono a James. James tomó el teléfono y leyó la publicación. Entrecerró los ojos mientras escaneaba el pantalla. Fue una larga perorata incendiaria de Greg, acusando a James de prácticas poco éticas y llamando a un boicot al concesionario. La publicación ya había ganado fuerza con docenas de comentarios y compartidos. Esto es malo. Rachel dijo que está tratando de arruinar nuestra reputación. James apretó la mandíbula. Déjalo intentar, dijo. Responderemos, pero lo haremos en nuestros términos. Le devolvió el teléfono a Rachel. Tras una declaración dijo: deje en claro que estas acusaciones son falsas y que estamos comprometidos con la transparencia y la equidad. Rachel asintió y salió de la habitación dejando a James con sus pensamientos. Sabía que esto era solo el comienzo. Greg estaba jugando sucio y la batalla estaba lejos de terminar, pero James estaba listo, ya había enfrentado la adversidad antes y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Ahora, sentado en el silencio de su oficina, el peso de los eventos del día lo presionaba, pero incluso frente a estos desafíos, sintió un renovado sentido de propósito. No se trataba solo de administrar un concesionario, se trataba de defender lo que era correcto, y no se detendría hasta que la lucha fuera una. Esa noche, cuando James se preparó para irse, notó una figura acechando cerca de su auto, se acercó entrecerrando los ojos en la penumbra. Era Greg, su rostro retorcido por la ira. ¿Crees que has ganado? Siseó C&G dando un paso adelante. Esto no ha terminado, viejo. James lo miró fijamente, sin pestañear. Sal de mi propiedad, Greg, dijo con voz baja y firme. Ya te has avergonzado lo suficiente. Los puños de Greg se apretaron, pero no se movió por un momento. Parecía que podría arremeter, pero luego se dio la vuelta y se fue furioso, desapareciendo en la noche. James lo vio irse, con el corazón palpitando con fuerza. Sabía que Greg era peligroso y que el siguiente movimiento podría ser incluso más extremo, pero James estaba decidido a llevarlo a cabo sin importar el costo. La pregunta ahora era ¿qué haría Greg a continuación? A la mañana siguiente, James llegó al concesionario antes de lo habitual. El cielo todavía estaba oscuro, la ciudad apenas se movía, pero James necesitaba el silencio para planificar sus próximos pasos. Abrió las puertas delanteras y caminó por la silenciosa sala de exposición. Las filas de autos relucientes reflejaban el suave resplandor de las luces del techo. Se dirigió a su oficina, encendió la lámpara del escritorio y se sentó. Una taza humeante de café estaba esperándolo, cortesía de Rachel, que la había dejado con una nota que decía recibimos esto. James sonrió, apreciando su constante apoyo, pero mientras bebía un sorbo de café, su mente vagó de regreso a la siniestra advertencia de Greg la noche anterior. Greg estaba claramente desquiciado y James sabía que el hombre no se detendría hasta que se sintiera reivindicado o hasta que James estuviera completamente fuera de escena. El pensamiento fue interrumpido por un ruido repentino. James se congeló al escuchar, era débil pero claro, el sonido de pasos resonando a través del concesionario vacío. James se detuvo, su ritmo cardíaco se aceleró y se dirigió hacia la puerta, mirando hacia la oscura sala de exposición. No vio nada más que la sensación de inquietud que persistía. Llamó, aunque sabía que no llegaría hasta dentro de una hora, sin respuesta. James tomó su teléfono con la intención de llamar a seguridad cuando los pasos sonaron de nuevo, esta vez más cerca. Entró con cautela en la sala de exposición, escaneó la habitación en busca de señales de movimiento. El leve zumbido de los sistemas eléctricos del edificio era el único sonido. ¿Quién está ahí?, exigió James. Su voz hizo eco en el vasto espacio. De repente, una sombra se precipitó por el otro lado de la habitación cerca de la entrada de servicio. James agarró a Titan en su teléfono. Mientras se acercaba, llegó a la puerta y la abrió lentamente, revelando la bahía de servicio poco iluminada. Para su sorpresa, encontró a Greg parado allí. Su rostro era una mezcla de rabia y desesperación. En su mano había una palanca. No podía soltarla. Oh sí, gruñó Greg. Su voz era baja pero venenosa. Tenías que arruinarlo todo.
James se mantuvo firme. Su voz era tranquila pero firme. ¿Qué estás haciendo aquí? Greg, esto es allanamiento. Aléjate ahora. Y no llamaré a la policía. Greg soltó una risa amarga. Policía, ¿crees que harán algo? Ya les tienes tu bolsillo, igual que engañaste a todos los demás. James dio un paso adelante manteniendo su voz firme. Greg, escúchate, esto no va a terminar bien para ti. Baja la palanca y vete, pero Greg negó con la cabeza agarrando la palanca con más fuerza. No lo entiendes, ¿verdad? Envió su voz temblando con furia apenas contenida. Este concesionario era mi vida, me la quitaste, ahora te estoy quitando algo. Antes de que James pudiera reaccionar, Greg blandió la palanca estrellándola contra el costado de un auto cercano. El fuerte choque resonó en la bahía cuando el vidrio se rompió y la alarma del auto sonó. James dio un paso atrás con el corazón palpitando. Greg detuvo esto, gritó por encima de la alarma, pero Greg estaba más allá de la razón. Se movió a otro auto levantándola palanca de nuevo. James sabía que tenía que actuar rápido, marcó el 911 y rápidamente explicó la situación manteniendo sus ojos en Greg todo el tiempo. En cuestión de minutos, la distante ballena de sirenas llenó el aire haciéndose más fuerte a medida que se acercaban. Los ojos salvajes de Greg se lanzaron hacia el sonido y por un momento pareció considerar huir, pero en cambio dejó caer la palanca y levantó las manos y se rindió con una sonrisa amarga en su rostro. Felicitaciones, Harris, se dirigió. Cuando la policía irrumpió con sus armas desenfundadas, tú ganas. Los oficiales rápidamente sometieron a Greg esposándolo y llevándolo mientras pasaban a James. Uno de los oficiales hizo una pausa. ¿Está bien, señor Harris? James asintió aunque sus manos todavía temblaban. Estoy bien, dijo. Gracias por llegar tan rápido. El oficial asintió y siguió a su compañero dejando a James solo en la bahía de servicio. Las alarmas finalmente se habían silenciado dejando una inquietante quietud a su paso. James respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Rachel llegó poco después, su rostro pálido mientras inspeccionaba el daño. ¿Qué pasó?, preguntó su voz llena de preocupación. Greg pasó, James dijo sombríamente. Entró y comenzó a destrozar autos. Los ojos de Rachel se abrieron. ¿Es él? Está bajo custodia policial ahora. James le aseguró que esto no ha terminado, que tenemos que adelantarnos a esto antes de que afecte nuestro negocio. Rael asintió. Comenzaré a coordinar con nuestro equipo legal y la compañía de seguros, dijo, y tendremos que emitir una declaración para tranquilizar a nuestros clientes. James le puso una mano en el hombro. Gracias, Rachel. Dijo que superaremos esto al mediodía. El concesionario estaba lleno de actividad. Los equipos de limpieza trabajaron para reparar los autos dañados mientras Rael y el equipo legal se ocupaban del incidente. James pasó la tarde reuniéndose con los empleados, tranquilizándolos y reforzando la importancia de su misión a pesar del caos de la mañana. James sintió un renovado sentido de determinación. Las acciones de Greg habían sido un intento desesperado por descarrilar sus esfuerzos, pero solo habían fortalecido su resolución a medida que el día llegaba a su fin. James se sentó en su oficina reflexionando sobre los desafíos que habían enfrentado justo cuando comenzaba a sentir una sensación de alivio. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Era Rachel. James, necesitas ver esto, dijo su voz. Urgente. El estómago de James se apretó. ¿Qué es? Hay un video del incidente que circula en línea. Ratel dijo que alguien grabó a Greg destrozando los autos y gritando sobre ti. Se está volviendo viral. El corazón de James se hundió. Esta era una nueva batalla que se desarrollaría en la corte de la opinión pública, y sabía que cada movimiento que hicieran a partir de este punto en adelante estaría bajo un intenso escrutinio. Cuando colgó el teléfono, James se dio cuenta de que la lucha por el futuro del concesionario estaba lejos de terminar. Greg puede haber estado bajo custodia, pero sus problemas aún estaban causando efectos dominó que podrían amenazar todo por lo que James había trabajado. La pregunta ahora era cómo manejaría James la creciente reacción pública. James no perdió el tiempo. En el momento en que colgó, llamó a Rachel a su oficina en minutos. Ella estaba allí con una computadora portátil en la mano, su expresión tan seria como siempre. Es malo, James, dijo ella colocando una computadora portátil en su escritorio y presionando reproducir en un video que ya había acumulado decenas de miles de vistas. El metraje era inestable, claramente grabado en un teléfono, mostraba a Greg en el acto de destrozar los autos del concesionario. Su voz era audible por encima de la alarma. Esto es lo que sucede cuando un fraude compra el trabajo de Sure Live. El hombre no se preocupa por ti ni por este negocio. Luego, el video se enfocó en James parado tranquilamente con el teléfono en la mano antes de cortarse abruptamente. Los comentarios a continuación fueron una mezcla de apoyo e indignación. Vaya, ¿cuál es la historia completa aquí? Este tipo Greg parece desquiciado, pero ¿por qué el nuevo propietario está tan tranquilo? Se siente shady. James es un héroe local. No dejes que este tipo loco lo deprima. Nunca vuelvas a comprar en este concesionario hasta que aclaren esto. Ratel hizo una pausa en el video que está adentro. Se está difundiendo rápido. Si no nos adelantamos a esto, podría dañar seriamente nuestra reputación. James se reclinó y se frotó las sienes.
Necesitamos una respuesta rápida, pero tiene que ser la correcta. Ratel asintió. Redacté una declaración, dijo sacando su teléfono. Enfatiza la transparencia, condena las acciones de Greg y tranquiliza a los clientes. James leyó la declaración cuidadosamente asintiendo con aprobación. Esto es bueno, dijo, pero no es suficiente. Necesitamos controlar la narrativa. Ladeó la cabeza. ¿Qué tienes en mente? James se puso de pie, sus ojos se llenaron de determinación. Una conferencia de prensa. Invitaremos a los medios aquí. Muéstrales el daño que causó Greg y contamos nuestra versión de la historia. No solo vamos a reaccionar, vamos a liderar. Los ojos de Rachel se abrieron ligeramente. Ese es un movimiento audaz, dijo, pero podría funcionar, especialmente si lo enmarcamos como un compromiso con la integridad y la comunidad. James sonrió exactamente. Demostrémosles que no estamos ocultando nada y que estamos aquí para quedarnos. A la mañana siguiente, el concesionario estaba lleno de actividad. Los reporteros de los medios de comunicación locales y las redes nacionales habían reunido cámaras y micrófonos listos. Los autos que alguna vez estuvieron dañados habían sido trasladados al frente de la sala de exhibición. Las ventanas rotas y los marcos abollados eran un presagio del caos que Greg había causado. James se paró en un poste de la luz flanqueado por Rachel y Kyle, quienes se habían presentado como portavoces de los empleados mientras la multitud se calmaba. James respiró hondo. Respiró y empezó. Buenos días, dijo con voz firme. Gracias a todos por estar aquí. Como muchos de ustedes saben, ocurrió un incidente en este concesionario que ha suscitado preguntas e inquietudes. Estoy aquí para abordarlas directamente. Hizo un gesto hacia los autos dañados. Estos vehículos fueron vandalizados por un ex empleado, Greg Wilson, que actuó por enojo y frustración. Mientras que sus acciones fueron extremas e inaceptables, resaltan un problema mayor: la importancia de la integridad, respeto y responsabilidad en el lugar de trabajo. James hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Cuando compré este concesionario lo hice con la visión de crear un negocio que valore a cada cliente y empleado independientemente de su origen o apariencia. Lo que pasó aquí fue una prueba de esa visión, y quiero asegurarles a todos que nos comprometimos a superarlo. Luego se volvió hacia Kyle, quien dio un paso adelante. He trabajado aquí durante algunos años, Kyle dijo con voz llena de emoción, y admito que no siempre lo hemos hecho bien, pero bajo el liderazgo del Sr. Harris estamos aprendiendo a navegar y construir algo mejor. No solo estamos vendiendo autos, estamos construyendo confianza. Los reporteros comenzaron a disparar preguntas, y James respondió cada una con honestidad y transparencia. Explicó las circunstancias de la compra del concesionario, sus planes para el futuro y su compromiso de fomentar un ambiente inclusivo positivo. Al finalizar la conferencia de prensa, un reportero planteó una pregunta final. Señor Harris, ¿qué les dice a aquellos que todavía son escépticos sobre su liderazgo? James sonrió con los ojos reflejando confianza y humildad. Yo diría que estas acciones hablan más que las palabras. Observe lo que hacemos y júzguenos por nuestros resultados. La conferencia de prensa fue un éxito. Al final del día, los medios de comunicación estaban publicando historias favorables sobre el liderazgo de James y la transformación del concesionario. Las redes sociales se llenaron de reacciones positivas y los clientes comenzaron a mostrar su apoyo. Algunos incluso dejaron de pasar a expresar su confianza en James y su equipo. Pero justo cuando las cosas parecían estar mejorando, Rachel entró en la oficina de James. Su rostro grimue. Tiene otro problema, dijo entregándole una tableta. El corazón de James se hundió cuando leyó el titular. El ex gerente Greg Wilson demandó al concesionario por despido ilegal y difamación. Ellos afirman que lo despedimos sin causa y en nuestra conferencia de prensa dañamos su reputación. Ratel explicó. James estableció la tableta, se cae y la mandíbula se le tensa. Está tratando de arrastrarnos a una batalla legal. Ratel asintió. Tendremos que prepararnos para una pelea. Esto podría complicarse. James respiró profundamente. Su mente ya estaba corriendo con estrategias. Entonces pelearemos, dijo con firmeza, pero lo haremos de la manera correcta. Ratel se fue a contactar al equipo legal. James, el concesionario, está decidido, más fuerte que nunca. Greg había lanzado otro puñetazo, pero James no estaba dispuesto a hundirse. El futuro del concesionario y su propia integridad dependían de ello. La pregunta era hasta dónde llegaría Greg y qué otras sorpresas tenía bajo la manga. James pasó la noche revisando documentos legales, preparando él mismo por lo que se perfilaba como una feroz batalla judicial. Su abogado Charles Duncan era un viejo amigo con reputación de ser agudo e implacable. Se habían reunido esa tarde para discutir la demanda de Greg. Esta demanda es un débil intento de intimidarlo, dijo Charles con confianza, golpeando la pila de papeles en el escritorio de James. Las afirmaciones de Greg no se sostienen, especialmente dadas sus acciones criminales en el concesionario, pero debemos manejar esto con cuidado para evitar daños.
Innecesarios a su reputación, James había sentido agradecido por la experiencia de Charles, pero consciente del clima enfermizo, el jefe Greg no solo era persistente, sino también astuto, y parecía decidido a llevar a James al concesionario al barro. A la mañana siguiente, James llegó temprano al concesionario, nuevamente recibido por Rachel, que ya había programado una reunión con el equipo legal. Charles llegará pronto, dijo entregándole a James una taza de café fresco. También comenzamos a recibir consultas de clientes sobre la demanda. Algunos estaban preocupados por el futuro del concesionario. James tomó un sorbo de café pensativamente. Tranquilicémoslos, dijo, envié un mensaje de que el concesionario está en pleno funcionamiento y comprometido a servir a nuestra comunidad. Rachel asintió y se puso a trabajar. Una hora después, Charles llegó con su maletín de cuero en la mano y exudaba confianza mientras entraba a la sala de conferencias donde James, Rachel y Kyle lo estaban esperando. Es bueno verlos a todos, Charles dijo dejando su maletín sobre la mesa. Pongámonos a trabajar. Sacó una serie de documentos y los colocó. La demanda de Greg se basa en dos reclamos principales: despido ilegal y difamación. Para el reclamo de despido, presentaremos evidencia de su mala conducta, incluidos testimonios de testigos y videos de seguridad de la noche en que destrozó el concesionario. Kyle levantó la mano. Yo estaba allí esa noche. Dijo que testificaría si era necesario. Charles asintió. Bien. Ahora, en cuanto al reclamo por difamación, argumentaremos que nuestra conferencia de prensa del presidente fue una respuesta necesaria a las acciones de Greg y se llevó a cabo de manera objetiva y profesional. Rachel intervino. Tenemos una grabación de la conferencia de prensa. Fue transparente y se centró en reconstruir la confianza. Excelente. Charles dijo que tomaría notas. También presentaremos una contrademanda por daños relacionados con el vandalismo y el impacto negativo en la reputación del concesionario. James escuchó atentamente. La confianza crece con cada punto. Charles dijo, quiero asegurarme de que manejamos esto con integridad. No quiero rebajarme al nivel de Greg, pero tampoco dejaré que nos intimide. Charles sonrió. Por eso estoy aquí, James. Jugaremos esto de manera inteligente y justa, pero no daremos marcha atrás. La demanda se convirtió rápidamente en el tema de conversación de la ciudad. Los medios de comunicación cubrieron la historia con un marco como una batalla de principios entre dos ex colegas. El comportamiento tranquilo de James durante las entrevistas en declaraciones públicas en alabanza, mientras que el comportamiento errático de Greg solo alimentó el escepticismo sobre sus afirmaciones, pero Greg no había terminado de jugar sucio. Una tarde, Rachel entró corriendo a la oficina de James. Su rostro estaba pálido. James, tenemos un problema grave, dijo mientras le entregaba su tableta. Los ojos de James se abrieron de par en par cuando leyó el titular. Los correos electrónicos filtrados sugieren un trato turbio en la compra del concesionario. El artículo afirmaba haber obtenido correos electrónicos confidenciales entre James y el expropietario insinuando negociaciones poco éticas. Esto es una tontería. James dijo que su voz era firme, no hubo tratos turbios. La compra era completamente legal y transparente. Rachel asintió. Lo sé, pero el daño ya está hecho. La gente está empezando a cuestionar tu integridad. James apretó la mandíbula. ¿Quién filtró estos correos electrónicos? Rachel negó con la cabeza. Lo estamos investigando, pero supongo que Greg está tratando de socavarte a cada paso. James se puso de pie con la mente acelerada y puso a Charles al teléfono. Dijo que teníamos que abordar esto de inmediato. En cuestión de minutos, Charles estaba en altavoz, su voz tranquila pero seria. He visto el artículo. Dijo que si esos correos electrónicos son reales tendremos que verificar su autenticidad y contexto. Si son fabricados o sacados de contexto, podemos emprender acciones legales contra la publicación. James asintió. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Emitiremos una declaración pública negando las acusaciones y proporcionaremos evidencia del proceso de compra legítimo, dijo Charles, pero debemos actuar rápido para controlar la narrativa. Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Deberíamos realizar otra conferencia de prensa? Charles consideró que esto es arriesgado, pero podría funcionar si lo enmarcamos correctamente. Posicionamos a James como un líder transparente que enfrenta ataques infundados. James estuvo de acuerdo. Hagámoslo, no podemos dejar que las mentiras de Greg nos definan. Al día siguiente, James se presentó ante la prensa una vez más. Esta vez trajo al antiguo propietario del concesionario, el señor Leonard Price, como testigo clave. Gracias a todos por estar aquí. James comenzó con su voz firme. Los informes recientes han cuestionado la legitimidad de mi compra de este concesionario. Estoy aquí hoy para dejar las cosas claras. Le hizo un gesto a Leonard, quien dio un paso adelante. Señor Price, ¿puede confirmar los detalles de nuestra transacción? Leonard asintió. Absolutamente. James Harris compró el concesionario de manera justa, no hubo coerción, no hubo tratos turbios, todo fue legal.
James luego presentó el acuerdo de compra original y los registros de pago que la prensa fotografió con entusiasmo. Estos documentos junto con el testimonio del Sr. Price prueban que las acusaciones son falsas. James dijo que no toleraremos los intentos de manchar nuestra reputación. La conferencia de prensa terminó con una nota fuerte con los reporteros aplaudiendo la transparencia de James, pero cuando James regresó a su oficina no pudo quitarse la sensación de que Greg tenía más trucos bajo la manga esa noche. Mientras James se preparaba para irse, su teléfono vibraba con un nuevo correo electrónico. El asunto decía advertencia final. James abrió el correo electrónico y leyó su contenido escalofriante. Esto no ha terminado, Harris. Puedes tener uno hoy, pero aún no he terminado. Cuida tu espalda. El agarre de James en su teléfono se apretó. La campaña de sabotaje de Greg estaba lejos de terminar, pero James estaba listo para enfrentar lo que viniera después, decidido a proteger todo lo que había construido. La pregunta ahora era hasta dónde llegaría Greg para vengarse, y hasta dónde tendría que llegar James para detenerlo. James se sentó en su oficina mirando el siniestro correo electrónico, enfrentó desafíos antes, pero la vendetta implacable de Greg no se parecía a nada que hubiera experimentado. El hombre estaba decidido a destruir todo lo que James había construido sin importar el costo. Rachel entró momentos después con una carpeta. Pareces haber visto un fantasma, dijo al notar su expresión tensa. James giró la pantalla hacia ella. Mira esto. Rachel leyó el correo electrónico, su rostro se oscureció. Esto es serio, dijo. Que tenemos que informar esto a la policía. James asintió. Estoy de acuerdo, pero tenemos que ser estratégicos. Greg ya está en suficientes problemas legales. Si está haciendo amenazas, no podemos correr ningún riesgo. Ratel sacó su teléfono. Llamaré a Charles y haré que la policía se involucre, dijo. Mientras tanto, deberíamos aumentar la seguridad alrededor del concesionario. Jam se quedó pensando. A toda velocidad hazlo y asegúrate de que todos nuestros empleados estén informados de lo que está sucediendo. No quiero que nadie más quede atrapado en el fuego cruzado. Más tarde, esa tarde, Charles llegó con un detective del departamento de policía local. El detective Sanders era un oficial experimentado con una actitud sensata. Se sentó frente a James, con un bloc de notas en la mano. Revisé el correo electrónico. Sanders dijo que su tono era tranquilo pero serio. Este tipo de amenaza no es algo que tomemos a la ligera. Iniciaremos una investigación formal sobre las actividades de Greg y proporcionaremos patrullas adicionales alrededor del concesionario. James apreció la acción rápida, pero no podía quitarse la sensación de que Greg siempre estaba un paso adelante. Gracias, detective, dijo. Que solo quiero asegurar la seguridad de mis empleados y clientes. Sanders asintió. Lo haremos todo lo que podamos. Mientras tanto, tenga cuidado. Si Greg está lo suficientemente desesperado como para enviar amenazas, no se sabe qué podría hacer a continuación. Mientras el detective se iba, James se reclinó en su silla, su mente se llenó de incertidumbre. La escalada de Greg, el comportamiento era una clara señal de que el hombre estaba cayendo en picada, pero James sabía que no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Esa noche, James regresó a casa con la esperanza de encontrar algo de paz. Su hija Lisa lo saludó en la puerta con una mirada preocupada en su rostro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó. «Vi las noticias sobre la demanda y las amenazas». James, después de tratar de tranquilizarla, «Estoy bien, Lisa, han sido unos días difíciles, pero estamos manejándolo». Lisa lo guió a la sala de estar donde un reporte de noticias estaba sonando. El titular decía: dueño de negocio local enfrenta campaña de acoso en medio de batalla legal. James vio cómo el reportero relataba los eventos de la semana pasada, incluyendo el vandalismo, la demanda y las amenazas. El segmento terminó con un clip de la conferencia de prensa de James, donde había defendido con confianza sus acciones. «Has pasado por mucho», dijo Lisa sentada a su lado, «pero estoy orgulloso de cómo lo estás manejando». James sonrió agradecido por su apoyo. «Gracias, cariño, no es fácil, pero he llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora». Lisa asintió. «Solo prométeme que tendrás cuidado». «Lo haré», James dijo. «Te prometo que». Al día siguiente, James llegó al concesionario para encontrar un sitio sorprendente. Una multitud de clientes y miembros de la comunidad reunidos afuera, sosteniendo carteles de mensajes de apoyo como «Estamos con James» y «La integridad importa» estaban escritos en negrita letras. Rachel lo recibió en la entrada. Su rostro se iluminó de emoción. «La comunidad está detrás de nosotros», dijo. «La gente está cansada de las payasadas de Greg y quieren mostrar su apoyo». James sintió una ola de gratitud. «Esto significa más de lo que saben», dijo. «Asegurémonos de agradecer a todos los que vinieron». Saint afuera se dirigió a la multitud. «Gracias a todos por estar aquí», dijo, su voz llena de emoción. «Su apoyo significa todo para nosotros. Estamos comprometidos a servir a esta comunidad con honestidad y respeto, y no dejaremos que nada se interponga en nuestro camino». La multitud estalló en aplausos y James sintió un renovado sentido de propósito. A pesar de los intentos de Greg de derribarlo, el apoyo de la comunidad demostró que sus esfuerzos estaban haciendo una diferencia. Pero justo cuando el día parecía tomar un giro positivo, Ratel recibió una llamada del detective Sanders. Rápidamente le entregó el teléfono a James, su expresión seria. «El señor
Harris Sanders dijo en el otro extremo tenemos una situación. Greg fue liberado bajo fianza hoy temprano, y ya está haciendo movimientos. Se le ha visto reunido con algunos personajes desagradables. El estómago de James se apretó. ¿Qué significa eso? Todavía estamos reuniendo información, dijo Sanders, pero parece que está tratando de reclutar ayuda para intensificar su campaña en su contra. Los mantendremos informados, pero pensé que debería saber. James agradeció al detective y tarareó su mente acelerada. Greg, la desesperación estaba llegando a New Heights, y estaba claro que aún no había terminado. James se volvió hacia Rachel con la mandíbula y dijo que tenemos que prepararnos para lo que venga. Dijo que Greg no se detendría hasta que estas fuerzas se detuvieran. Rachel asintió. Reforzaré la seguridad y me aseguraré de que todos se mantengan alerta. James respiró profundamente para prepararse para los desafíos que se avecinaban. El siguiente movimiento de Greg podría ser el más peligroso hasta ahora, y James tenía que estar listo. La pregunta ahora era hasta dónde llegaría Greg, y si James podría proteger el concesionario y a todos los que lo rodeaban antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en el aire era estridente mientras James y Rachel preparaban el concesionario para lo que Greg pudiera lanzarles. La seguridad se reforzó con cámaras de vigilancia instaladas en cada punto de entrada y una empresa privada contratada para patrullar las instalaciones. Se informó a los empleados sobre los procedimientos de emergencia y se monitoreó de cerca cada interacción con los clientes. A pesar de estas precauciones, James no podía quitarse la sensación de que el siguiente movimiento de Greg sería algo para lo que no estaban preparados. Más tarde esa semana, mientras el concesionario zumbaba con su actividad habitual, un camión de reparto entró en el estacionamiento. El conductor salió sosteniendo un cartel. Portapapeles se acercó al mostrador de recepción donde estaba destinado. Kyle recibió una entrega para el señor Harris, dijo el conductor entregando el papeleo. Kyle frunció el ceño mirando el documento. No esperábamos ningún envío. Hoy dijo, ¿qué hay en el camión? El conductor solo está haciendo mi trabajo. El hombre dice, aquí hay algunos materiales promocionales. Kyle asintió, pero se sintió incómodo. Llamó a Rachel, quien rápidamente se unió a él en el frente. Juntos inspeccionaron el papeleo de entrega, pero algo se sentía mal. Rachel tomó una decisión rápida. Hagamos que seguridad revise el camión antes de descargar algo. El conductor parecía molesto, pero obedeció mientras dos guardias de seguridad comenzaron a inspeccionar la carga. Minutos después uno de ellos llamó a Rachel. Sobre su rostro sombrío, tienes que ver esto, dijo, retirando una lona para revelar varias cajas etiquetadas con nombres falsos de empresas. El corazón de Rachel se hundió. Abrió una de las cajas y encontró pilas de repuestos de automóviles falsificados, pastillas de freno, filtros y más. Fue una trampa. Llame a James, dijo con la voz tensa. James llegó momentos después. Su expresión se oscureció cuando Rachel explicó la situación. Esto es obra de Greg. Dijo que está tratando de incriminarnos por vender piezas falsificadas. Rachel asintió. Tenemos que actuar rápido. Si esto se sabe, podría arruinar nuestra reputación. James se volvió hacia el conductor, que ahora parecía nervioso. ¿Quién te contrató para hacer esta entrega?, preguntó el conductor. Tartamudeó. No sé, acabo de recibir la orden de mi despachador. James miró a Rachel. Llame al detective Sanders, tenemos que informar esto de inmediato. El detective Sanders llegó en una hora acompañado de un equipo forense. Documentaron cuidadosamente el contenido del camión, tomaron fotografías y reunieron pruebas. Esto es serio, Sanders dijo con el rostro sombrío. Si estas piezas hubieran llegado a su inventario, podría haber sido desastroso. James asintió. Greg está desesperado, pero cruzó la línea. Debemos detenerlo antes de que haga más daño. Sanders estuvo de acuerdo. Rastrearemos el envío hasta su origen. Si Greg está detrás de esto, nos aseguraremos de que rinda cuentas. Mientras la policía trabajaba, James reunió a su personal en la sala de conferencias, se paró frente a ellos. Su expresión era seria pero decidida. Hoy enfrentamos otro ataque a nuestra integridad, dijo, pero déjenme ser claro, no seremos intimidados, somos un equipo y juntos superaremos esto. La sala estalló en aplausos y James sintió un renovado sentido de resolución. A pesar de los esfuerzos de Greg, el espíritu del concesionario permaneció intacto esa noche. Mientras James revisaba los eventos del día, recibió un correo electrónico de un remitente anónimo. El mensaje contenía una sola oración: lo peor está por venir. James miró la pantalla, su mente acelerada. Las amenazas de Greg estaban aumentando, y estaba claro que no se detendría hasta que hubiera destruido todo por lo que James había trabajado, pero James no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos y estaba preparado para luchar por lo que era correcto. Al día siguiente, el detective Sanders llamó con una actualización: rastreamos el envío a un almacén en las afueras de la ciudad. Dijo que es propiedad de una empresa fantasma, pero tenemos razones para creer que Greg lo está usando como base de operaciones. James sintió una oleada de esperanza. ¿Puede cerrarlo? Estamos trabajando para obtener una orden judicial. Sanders dijo que una vez que
La tengamos, allanaremos el almacén y reuniremos todas las pruebas que podamos. James agradeció al detective y colgó. Compartió la noticia con Rachel, quien inmediatamente comenzó a coordinar con el equipo legal. Esta podría ser la ruptura que necesitamos. Rachel dijo que si podemos vincular a Greg con el almacén, fortalecerá nuestro caso en su contra. James asintió. Déjanos concentrarnos. Nos estamos acercando a la verdad. Esa noche, cuando James se preparaba para irse, recibió una llamada de Sanders. Tenemos la orden judicial. Sanders dijo que la redada se llevará a cabo esta noche. El corazón de James se aceleró. ¿Crees que será suficiente para detenerlo? No lo suficientemente pronto. Sanders respondió, pero debes estar preparado para cualquier cosa. Cuando James colgó, no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y ansiedad. La redada podría ser un punto de inflexión, pero también podría provocar que Greg tome medidas aún más drásticas. James sabía que las siguientes 24 horas serían críticas. La pregunta era, ¿la redada pondría fin al reinado de terror de Greg o encendería una nueva ola de caos? La noche de la redada se sintió como el clímax de una larga y agotadora batalla. James estaba sentado en su oficina con espuma en la mano esperando actualizaciones del detective Sanders. Su mente corría con pensamientos de lo que la policía podría descubrir en el almacén. Si la operación de Greg era tan elaborada como parecía, la evidencia finalmente podría poner fin a sus planes. Rachel se quedó a su lado. Presencia silenciosa pero constante. Cada pocos minutos miraba su teléfono para ver si había noticias. Pase lo que pase esta noche, dijo en voz baja, hemos hecho todo lo posible para proteger este concesionario. James asintió. Agradecido por su apoyo inquebrantable, superaremos esto. Dijo más para sí mismo que para Rachel a las 11:37 p.m. Sonó el teléfono, era Sanders. Lo tenemos, Sanders dijo con voz firme. La redada fue un éxito, encontramos piezas falsificadas, documentos falsificados, e incluso un libro de contabilidad que detalla los pagos realizados a Greg, es evidencia sólida. James exhaló alivio, lo invadió. Esa es la mejor noticia que he escuchado en semanas. ¿Qué pasa después? Arrestamos a varios de los cómplices de Greg. Sanders continuó. Greg no estaba en el almacén, pero con la evidencia que reunimos, no tendremos problemas para emitir una orden de arresto en su contra, es solo cuestión de tiempo antes de que lo traigamos. La sensación de victoria de James se vio atenuada por el conocimiento de que Greg todavía estaba allí afuera, pero por primera vez en días sintió esperanza. Gracias, detective, se pondrá al día. Cuando James terminó la llamada, compartió la noticia con Rachel. Tienen todo lo que necesitan para acabar con Greg, dijo. Se permitió una pequeña sonrisa. Finalmente, algo de justicia. A la mañana siguiente, la noticia rompió los titulares de toda la ciudad, redada policial desmantelada de piezas de automóviles falsificadas, y se busca al ex gerente de concesionaria por fraude y vandalismo. La concesionaria recibió una avalancha de comentarios. De apoyo de la comunidad, los clientes llamaron para expresar su solidaridad, y las empresas locales ofrecieron su ayuda. Incluso los empleados que habían sido escépticos sobre el liderazgo de James, comenzaron a verlo bajo una nueva luz. James se dirigió al personal en una reunión. Su tono era de optimismo cauteloso. Este es un paso significativo hacia adelante, dijo, pero debemos permanecer vigilantes. Greg puede estar huyendo, pero no se quedará. Callado por mucho tiempo, Kyle levantó la mano. ¿Crees que vendrá a buscarnos de nuevo? James no respondió. Su respuesta es posible, dijo, pero estamos preparados con la comunidad detrás de nosotros, y la ley de nuestro lado. Enfrentaremos lo que se nos presente. Los empleados asintieron. Su determinación se renovó para los próximos días. Las cosas parecieron calmarse. Los negocios en el concesionario mejoraron y el equipo trabajó en conjunto para reconstruir la confianza con sus clientes. James sintió una sensación de orgullo al ver a sus empleados prosperar bajo el nuevo modelo de liderazgo que había implementado. Pero la pieza no duró una noche. Cuando James estaba cerrando el concesionario, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudó por un momento antes de responder. James Harris, dijo una voz escalofriante. Una voz familiar llegó a través de la línea. ¿Pensaste que habías ganado? No. El corazón de James se hundió. Greg, disfruta tu pequeña victoria mientras dure. Greg continuó, su tono amenazante. No tienes idea de lo que viene. La línea se cortó antes de que James pudiera responder. Se quedó congelado por un momento, su mente acelerada. ¿Qué podría estar planeando GP, y cuánto peligro había realmente para el concesionario y todos los que estaban allí? James llamó de inmediato al detective Sanders y le transmitió la conversación. Rastrearemos la llamada, Sanders dijo. Mientras tanto, aumenten la seguridad. Greg está claramente desesperado y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. A la mañana siguiente, James convocó una reunión de emergencia con Rachel y el equipo de seguridad. Greg me contactó anoche, dijo que está planeando algo, pero no sabemos lo que quiero. Este concesionario en alerta máxima.
Rachel asintió con la cabeza, su expresión era sombría. Duplicaremos la presencia de seguridad y realizaremos verificaciones de antecedentes de cualquiera que entre. James se volvió hacia el jefe de seguridad. ¿Podemos configurar un sistema de botón de pánico en áreas clave del concesionario? Ya está en progreso, respondió el hombre, lo tendremos listo al final del día mientras trabajan para fortificar. El concesionario James no podía quitarse la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Greg estaba acorralado, y un animal acorralado siempre era lo más peligroso. Esa noche, cuando los últimos empleados se iban, James se quedó para repasar los informes del día. El concesionario estaba tranquilo, los únicos sonidos, el zumbido del aire acondicionado y el leve susurro de los papeles. De repente las luces parpadearon. James levantó la vista, sus sentidos en alerta máxima. Un momento después el edificio se sumió en la oscuridad. Tomó su teléfono, pero antes de que pudiera hacer una llamada escuchó el sonido de BL rompiéndose en la sala de exposición. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Greg había hecho su movimiento. James activó rápidamente la alarma silenciosa en su teléfono que alertaría tanto a la policía como al equipo de seguridad. Luego agarró una linterna de su escritorio y se dirigió con cautela hacia la sala de exposición. Mientras se acercaba, vio la silueta de un hombre moviéndose a través de la oscuridad. Era Greg sosteniendo una palanca y destrozando dos cajas. Mientras iba Greg, James gritó, su voz firme, a pesar de la adrenalina corriendo por él. Se acabó, la policía está en camino. Greg giró su rostro iluminado brevemente por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Todavía no, viejo, se burló. No hasta que terminé. Cuando comencé. James se mantuvo firme, listo para lo que viniera después. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Greg, y podría James detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El silencio en la sala de exposición fue roto solo por el crujido del vidrio bajo los pies de Greg mientras acechaba a James, la palanca agarrada con fuerza en su mano. James se mantuvo firme, su linterna apuntando firmemente a la cara de Greg. No tienes que hacer esto, James, dijo su voz tranquila pero resuelta. Se acabó, la evidencia está en tu contra y la policía ya está en camino. No empeores las cosas para ti. Greg soltó una risa amarga. Peor, crees que ya me has arruinado, pero no lo entiendes, eres tú quien me lo quitó todo. Él blandió la palanca en un escritorio cercano, enviando papeles volando. Este lugar era mi vida, y tú entraste y lo tomaste como si no fuera nada. James dio un paso lento hacia adelante, sus manos levantadas en un gesto no amenazante. Greg, tienes que dejar pasar esto, no vas a ganar de esta manera. Los ojos de Greg se entrecerraron. No me queda nada más que ver como Harris, eso me hace peligroso. El sonido de las sirenas que se acercan corta el momento tenso, sus ballenas creciendo más fuerte a cada segundo. La expresión de Greg parpadeó con incertidumbre, pero su agarre en la palanca no vaciló. Ya casi están aquí. James dijo que todavía tienes una oportunidad de salir de aquí pacíficamente. Greg negó con la cabeza, apretando la mandíbula. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que tu dinero y tus discursos te hacen una especie de héroe? Pero eres solo otro hombre que pisó a alguien para llegar a la cima. Los ojos de James se suavizaron. Nunca quise pisar a nadie, Greg, solo quería una oportunidad justa, la misma oportunidad que todos te merecen. Deja que tu ira te ciegue, pero no tiene por qué terminar así. Por un momento pareció como si Greg pudiera atraer la palanca. Sus hombros se hundieron ligeramente y el fuego en sus ojos se atenuó, pero con la misma rapidez su rostro se endureció de nuevo. No voy a caer sin luchar, gruñó levantando la palanca una vez más. Antes de que pudiera dar otro paso, las puertas de la sala de exposición se abrieron de golpe y un equipo de policías inundó sus armas desenvainadas. Dejaron caer el arma. Uno de los oficiales ordenó con voz firme. Greg congeló sus ojos lanzándose entre James y los oficiales. Por un momento tenso pareció que podría negarse. Luego, con un rugido frustrado, arrojó la palanca al suelo y levantó las manos. Los oficiales se movieron rápidamente esposando a Greg y leyéndole sus derechos mientras lo llevaban. Greg le lanzó una última mirada venenosa a James. Esto no ha terminado, murmuró James. Se quedó en silencio mirando como Greg era escoltado fuera del concesionario. El peso de los eventos del ninja se posó pesadamente sobre sus hombros, pero sintió una sensación de alivio sabiendo que Greg finalmente estaba bajo custodia. El detective Sanders se acercó a James, su expresión seria pero tranquila. Hizo lo correcto al llamarnos cuando lo hizo. Dijo que las acciones de Greg esta noche solo fortalecerán el caso en su contra. James asintió con la voz firme, a pesar de la adrenalina que aún corría por él. Solo quería evitar que alguien saliera lastimado. Sanders miró alrededor de la sala de exposición dañada. Presentaremos cargos adicionales por el incidente de esta noche con todo lo que tenemos sobre él. Greg no causará problemas durante mucho tiempo. Homicide, la tensión comienza a aumentar. Gracias, detective, ha sido un largo camino. Sanders colocó una mano tranquilizadora en el hombro de James. Ha manejado esto con integridad, señor Harris. Eso no es algo que veamos a menudo. Mientras la policía terminaba su trabajo, James y Rachel inspeccionaron el daño. Los vidrios rotos, los muebles volcados y las vitrinas destrozadas eran un claro recordatorio del caos que Greg había causado. Esto podría haber sido mucho peor, Rachel dijo en voz baja. James asintió. Lo haremos. Reconstruir como siempre lo hacemos. Rachel le dio una pequeña sonrisa.
El equipo estará aquí a primera hora de la mañana para ayudar. Estamos todos juntos en esto. James sintió una oleada de orgullo. A pesar de todo, el concesionario se había convertido en algo más que un negocio. Era una comunidad en la que juntos superaríamos cualquier desafío. Los días siguientes fueron un torbellino de reparaciones y procedimientos legales con Greg bajo custodia. La reputación del concesionario comenzó a recuperarse. Los clientes regresaron. Estamos seguros por el compromiso inquebrantable de James con la transparencia y la equidad. James celebró otra conferencia de prensa abordando los eventos de las últimas semanas. Habló con franqueza sobre los desafíos que habían enfrentado y las lecciones que habían aprendido. Hemos sido puestos a prueba de maneras que nunca podríamos haber imaginado, dijo, pero a pesar de todo nos mantuvimos fieles a nuestros valores. Este concesionario es más que un lugar para comprar autos, es un símbolo de resiliencia y comunidad. La conferencia de prensa fue recibida con un amplio apoyo y el futuro del concesionario parecía más brillante que nunca. Una noche, mientras James estaba sentado en su oficina reflexionando sobre el viaje que había atravesado, Rachel tocó a la puerta. Tienes una visita, dijo con una sonrisa. James miró hacia arriba sorprendido de ver a Kyle de pie en la puerta con un niño a su lado. El señor Harris. Kyle dijo, este es mi hijo Ethan. ¿Querías conocer al hombre del que le he estado hablando? James sonrió cálidamente y se puso de pie extendiendo una mano a Ethan. Es un placer conocerte, jovencito. Ethan sonrió tímidamente. Mi papá dice que eres un héroe. James se rió entre dientes. Tu papá es el verdadero héroe. Defendió lo correcto y ayudó a hacer de este concesionario lo que es hoy. Mientras hablaban, James sintió una profunda sensación de satisfacción. Las batallas que había librado no eran solo por él mismo, eran por todos los que creían en hacer lo correcto sin importar las probabilidades. Pero incluso mientras disfrutaba de este momento de paz, James sabía que la vida tenía una forma de arrojar desafíos inesperados. La pregunta ahora era qué nuevas aventuras le esperaban y cómo las enfrentaría con la misma determinación y coraje. Por ahora, aunque se permitió saborear la victoria sabiendo que se había ganado cada parte de ella, la vida en el concesionario gradualmente volvió a la normalidad, pero James sabía que la pieza se había ganado con esfuerzo. El personal trabajó más duro que nunca, no solo para reconstruir el negocio pero honrar los valores que James había inculcado: respeto, justicia e integridad. Un domingo por la tarde, mientras los clientes recorrían la sala de exposición, Rachel entró en la oficina de James con un sobre en la mano. Esto acaba de llegar, dijo colocándolo en su escritorio. James miró el sobre, notando la dirección de retorno del tribunal de distrito, lo abrió con cuidado y sacó la carta oficial. Es la fecha de sentencia de Greg, James dijo después de leerlo, dentro de 2 semanas. Rachel se sentó. ¿Cómo te sientes al respecto? James se inclinó hacia atrás, su expresión era pensativa, aliviada, supongo, pero es agridulce. Greg tenía el potencial para hacer grandes cosas, pero dejó que su ira y orgullo lo consumieran. Rachel asintió. No todos pueden ver más allá de su propio dolor, pero le dio oportunidades, James, más de las que la mayoría le habría dado. James suspiró. Tal vez, todavía no puedo evitar pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. Se sentaron en silencio por un momento, reflexionando sobre el viaje que los había traído aquí. Luego el teléfono de Rachel vibró, miró la pantalla y frunció el ceño. James, tienes que ver esto, dijo entregándole su. James leyó el titular. El ex gerente Greg Wilson se representará a sí mismo en la corte. Sus cejas se alzaron. ¿Se está representando a sí mismo? Rachel asintió. Parece que está redoblando su arrogancia. Probablemente piensa que puede ser más astuto que el sistema. James colgó el teléfono. Una mezcla de preocupación e incredulidad en su rostro. ¿Caso este juicio va a ser un espectáculo? 2 semanas después, la sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, miembros de la comunidad y empleados del concesionario llenaron los asientos ansiosos por presenciar la culminación de la saga que había atrapado a la ciudad durante meses. James se sentó cerca del frente acompañado por Rachel y Charles. Sintió una mezcla de anticipación e inquietud cuando comenzó el juicio. Greg, vestido con un traje elegante pero con una sonrisa definida, se paró confiado mientras pronunciaba su declaración de apertura. Damas y caballeros del jurado, comenzó este caso. No es lo que parece. Me han pintado como un villano, pero hoy escucharán la verdad. Su tono era suave, casi persuasivo, pero James podía ver a través de la fachada. Los argumentos de Greg estaban plagados de medias verdades y manipulaciones, y, cuando la fiscalía comenzó a presentar su caso, las grietas en la defensa de Greg se hicieron evidentes. La evidencia en su contra era abrumadora: imágenes de vigilancia de la noche del vandalismo, los registros financieros que lo vinculaban con la operación de falsificación y los testimonios de antiguos cómplices pintaron una imagen clara de su culpabilidad. Cuando llegó el momento de que James testificara, habló con calma. Autoridad, contando los eventos que habían llevado a la caída de Greg. Sus palabras fueron medidas, centradas en los hechos, pero tenían un peso innegable.
Para cuando el juicio entró en su fase final, estaba claro que la autorrepresentación de Greg había hecho más daño que bien. Los argumentos finales de la fiscalía fueron convincentes, dejando pocas dudas en las mentes del jurado después de deliberar durante menos de una hora. Regresó con un veredicto, culpable de todos los cargos mientras el juez leía la sentencia menos 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La actitud confiada de Greg finalmente se derrumbó. Se desplomó en su silla, su rostro pálido e inexpresivo. James observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Se había hecho justicia, pero el costo de la terrible experiencia era innegable. Fuera del juzgado, los periodistas se abalanzaron sobre James para que declarara. Levantó una mano haciendo una señal para que se callara. El veredicto de Tate marca el final de un capítulo difícil, dijo, pero también sirve como recordatorio de que la rendición de cuentas importa. Mi enfoque ahora está en el futuro, en reconstruir la confianza y seguir sirviendo a nuestra comunidad con los valores que defendemos. Los periodistas asintieron con la cabeza, sus cámaras destellaron mientras capturaban la expresión resuelta de James. En las semanas siguientes, el concesionario floreció, la comunidad se unió en torno a James y el negocio se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia. Se lanzaron nuevas iniciativas para apoyar a las organizaciones benéficas locales y el concesionario ganó reconocimiento como un lugar de trabajo modelo. Una noche, cuando James cerró por el día, Kyle se acercó a él, Sr. Harris, y dijo, solo quería agradecerle. Trabajar aquí ha cambiado mi vida. James sonrió dándole una palmada en el hombro a Kyle. Te has ganado tu lugar aquí, Kyle, estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Kyle asintió con los ojos llenos de gratitud, todo es gracias a ti, señor. Mientras James caminaba hacia su auto, sintió una profunda sensación de satisfacción. Las batallas que había librado habían valido la pena, no solo había protegido su negocio, sino que también había construido algo que realmente importaba, pero mientras conducía a casa no pudo evitar preguntarse qué nuevos desafíos podrían surgir. La vida tenía una forma de probar incluso la resolución más fuerte y James sabía que enfrentaría lo que viniera después con la misma determinación que lo había llevado hasta aquí. La pregunta era cómo continuaría liderando e inspirando para garantizar que las lecciones del pasado guiaran el futuro. Pasaron los meses y el concesionario llegó bajo el liderazgo de James, se convirtió en una piedra angular de la comunidad, conocido no solo por sus vehículos de calidad, sino por su compromiso con la integridad y la justicia. Los empleados florecieron en el ambiente de trabajo positivo y la lealtad del cliente se disparó. Una fresca mañana de otoño, James llegó al concesionario y encontró una carta esperando en su escritorio. Llevaba el sello del concesionario local. Oficina del alcalde. Curiosidad. Pigge lo abrió y leyó: estimado señor Harris, en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones a nuestra comunidad, es un honor para nosotros invitarlo a recibir el premio de liderazgo comunitario en la gala de reconocimiento cívico de este año. James sonrió humildemente por el reconocimiento. Nunca había buscado elogios, pero saber que sus esfuerzos habían tenido un impacto significativo le calentó el corazón. Rachel entró a la oficina momentos después. Su rostro se iluminó cuando vio la carta. Eso es asombroso, James. Ella dijo que te lo mereces. James asintió con la cabeza, su expresión pensativa. No se trata solo de mí, Rachel, este premio pertenece a todos los que han sido parte de este viaje. Rachel sonrió. Entonces celebremos juntos el Civic. El reconocimiento Gaia se llevó a cabo en el gran salón de la ciudad, un edificio restaurado adornado con elegantes decoraciones para la ocasión. James llegó con su hija Lisa, quien sonreía de orgullo. Rachel y varios empleados también asistieron para apoyar a su líder. A medida que avanzaba la noche, el alcalde subió al escenario y pronunció un emotivo discurso sobre la importancia de la comunidad y la resiliencia. Luego, dirigió su atención a James. Esta noche honramos a un hombre que encarna el espíritu de esta comunidad. El alcalde dijo que a través de su inquebrantable dedicación y liderazgo, James Harris nos ha demostrado lo que significa defender lo correcto incluso frente a una gran adversidad. James fue llamado al escenario, donde aceptó el premio con una ovación de pie mientras sostenía la placa. Se tomó un momento para dirigirse a la audiencia. Este premio no es solo para mí, comenzó, es para cada persona que cree en los valores que defendemos. Juntos hemos demostrado que la integridad y el respeto pueden superar cualquier desafío. Estoy profundamente agradecido a esta comunidad por su apoyo y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. La multitud estalló en aplausos y James sintió un profundo sentido de cumplimiento. Las pruebas del año pasado lo habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginó, pero también habían sacado lo mejor de él y de quienes lo rodeaban. Después de la gala, James y su equipo se reunieron en el concesionario para una pequeña celebración. La risa y la camaradería llenaron el aire mientras reflexionaban sobre lo lejos que habían llegado. Cómo brindaron por el Señor
Harris, por mostrarnos cómo es el verdadero liderazgo. Aquí está por muchos más años de éxito, y haciendo una diferencia. El grupo aplaudió, y James sintió una oleada de orgullo. Esto era más que un lugar de trabajo, era una familia como la noche W abajo. James salió a mirar las estrellas. Lisa se unió a él, su voz suave. Construiste algo increíble, papá. James sonrió. No fui solo yo, nos tomó a todos. Lisa asintió, pero fuiste tú quien se mantuvo firme cuando más importaba. James puso una mano sobre su hombro. La vida siempre lanzará desafíos, nuestro peso dijo, pero mientras nos mantengamos fieles a nuestros valores, los superaremos. Lisa abrazó a su padre, y por un momento todo se sintió bien, aunque la sombra de Greg se había cernido grande, finalmente había sido eclipsada, mostrado por la luz de resiliencia y comunidad. El concesionario fue un testimonio del poder de la perseverancia, un lugar donde se daban segundas oportunidades, y se ganaba el respeto. James sabía que siempre habría nuevos desafíos por delante, pero estaba listo con su equipo a su lado y la comunidad detrás de él. Estaba seguro de que podrían enfrentar lo que viniera después, porque al final no se trataba solo de vender autos, se trataba de construir algo que realmente importara, y ese viaje estaba lejos de terminar.